¿Qué harías si encontraras una carta de tu padre, escrita antes de morir, que nunca fue enviada? Al fin volvía a casa, con la llave de la calle Colón apretada en el bolsillo, 23 años después. Pero al abrir la puerta, el sillón vacío de su padre y el silencio de su madre, que ya no la reconocía, convirtieron el regreso en la peor certeza de su vida. Y lo peor no fue aquel vacío, sino la carta de su padre, fechada antes de morir, que nunca había sido enviada. Nunca supe cuánto tiempo llevaba su madre así, perdida en un cuarto vacío. Lo que más dolió no fue el sillón, sino encontrar los zapatos de su padre alineados. Esa noche soñó que tenía 12 años y su padre cantaba desafinando en la Vespa. La carta que halló 7 años después estaba fechada 3 meses antes de que él muriera. Pero todo empezó cuando metió la llave en la cerradura y oyó un chirrido que reconoció. El viaje duraba 3 horas y 40 minutos. Se sentó en el asiento 14C junto a la ventanilla, y se pasó casi todo el trayecto mirando el paisaje sin verlo realmente. Las vías, los campos de naranjos, los pueblos que aparecían y desaparecían como imágenes en una película que ya había visto demasiadas veces. En el bolsillo de su chaqueta llevaba una llave. La llave de la casa de la calle Colón. La había guardado durante todos esos años, en una caja de zapatos debajo de su cama en Madrid, como si esperara este momento sin saber que lo esperaba. Me contó que al bajar del tren sintió el calor húmedo de la ciudad, ese mismo aire que recordaba de su infancia, y que por un momento pensó en darse la vuelta. Comprar otro billete. Volver a Madrid. Dejar la llave donde estaba. Pero no lo hizo. Cruzó la estación, salió a la calle Sátiva, y empezó a caminar hacia el centro. Cada paso la acercaba a algo que llevaba años evitando. La calle Colón había cambiado. O quizá no había cambiado tanto, quizá era ella la que veía las cosas de otra manera. Las tiendas seguían siendo las mismas, aunque algunas habían cerrado y otras tenían nombres nuevos. El semáforo de la esquina seguía en el mismo sitio, y el banco de piedra donde su padre se sentaba a leer el periódico los domingos por la mañana seguía allí, un poco más desgastado, con una de las patas ligeramente hundidas en el asfalto. Se detuvo frente al número 23. La fachada era exactamente igual que en su recuerdo, la misma persiana verde, el mismo buzón de correos con el nombre de su madre escrito a mano, las mismas macetas en el balcón, aunque las plantas ya no eran las mismas. Subió los escalones de la entrada y metió la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido que reconoció inmediatamente, ese mismo sonido que la acompañaba cada tarde al volver del colegio, cuando todavía creía que las cosas importantes siempre estarían allí esperándola. El pasillo estaba oscuro. Olía a humedad y a algo dulce. Tal vez a madera vieja, tal vez a ese perfume barato que usaba su madre para disimular el olor del tabaco. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó quieta escuchando. El silencio de una casa vacía tiene un sonido distinto al de cualquier otro silencio. Es más denso. Más pesado. Como si las habitaciones estuvieran esperando algo que no termina de llegar. Avanzó por el pasillo. Las paredes seguían pintadas del mismo color crema, aunque ahora el tono era más amarillento, como si los años hubieran ido oscureciendo la pintura desde dentro. Los cuadros seguían colgados en los mismos sitios. La foto de su boda. La del viaje a Benidorm. Aquella en la que su hermano pequeño aparecía con el disfraz de Batman, con la capucha ladeada y una sonrisa enorme que ya no recordaba haberle visto nunca más. Al final del pasillo estaba la puerta del salón. La abrió y sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. El sofá seguía allí. La mesa de comedor. La estantería con los libros. Y en el rincón, junto a la ventana, el sillón de su padre. Vacío. Lo peor de esa escena era lo absurdo de su propia reacción, porque ella sabía que su padre había muerto hacía 7 años. Lo sabía. Había estado en el funeral. Había visto el ataúd bajar a la tierra. Había escuchado las palabras del cura, y los sollozos de su madre, y el silencio incómodo de los vecinos que no sabían qué decir. Lo sabía todo. Pero al ver el sillón vacío con el reposabrazos izquierdo desgastado por el roce de la mano de su padre, sintió que algo en su interior se rompía en un lugar que ya no recordaba tener. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, y se quedó allí durante un tiempo que no supo medir. El reloj de pared seguía marcando las horas, fiel a su ritmo, ajeno a todo.
Las agujas señalaban las 5:15 cuando ella entró, y las 6:30 cuando por fin se levantó. Subió las escaleras. Su cuarto seguía igual, o casi igual. La cama seguía en el mismo sitio, con la misma colcha azul que ella había odiado durante años. El escritorio donde había hecho los deberes, donde había escrito sus primeras cartas de amor, donde había llorado la primera vez que la dejaron. La estantería con los libros de texto. El póster de aquella banda que ya nadie recordaba. Todo estaba ahí como si el tiempo no hubiera pasado, como si ella pudiera volver a tener 15 años y bajar a desayunar con sus padres. El error más común al volver a un lugar que fue tuyo es pensar que las cosas van a estar como las dejaste. Pero no es verdad. Las cosas envejecen. Se desgastan. O más bien, lo que envejece eres tú, y entonces las ves de otra manera. Yo misma he vuelto a la casa de mis abuelos en varias ocasiones, y cada vez tengo la sensación de que las habitaciones se han encogido, que los pasillos son más cortos, que las ventanas están más altas. No es la casa la que cambia. Es la distancia de los años. Lo que más le dolió, según me contó, no fue ver el sillón vacío ni entrar en su cuarto. Fue darse cuenta de que su madre había dejado todo exactamente igual, como si estuviera esperando que alguien volviera. La ropa de su padre seguía en el armario. Sus zapatos alineados junto a la puerta del dormitorio. Su cepillo de dientes en el vaso del baño. La casa entera era un museo de una vida que ya no existía, conservada con el mismo esmero que si el tiempo fuera una enfermedad que pudiera detenerse con la voluntad. Bajó a la cocina. Abrió la nevera y encontró un bote de leche caducada, un paquete de jamón York a medio comer y una botella de vino abierta. En la encimera había una taza con pozos de café, tan secos que parecían polvo. Cogió la taza y la metió en el fregadero. Después abrió las ventanas para que entrara el aire. La tarde empezaba a caer y la luz naranja de octubre entraba por la ventana de la cocina, iluminando las baldosas blancas y negras del suelo. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde había desayunado cada mañana durante 18 años, y esperó. ¿Alguna vez te has sentado en la misma mesa donde desayunaste durante años, esperando algo que no sabías si iba a llegar? No sabía bien qué esperaba. Tal vez que su madre volviera del supermercado, como hacía siempre los jueves por la tarde. Tal vez que el teléfono sonara y fuera su padre, llamando para decir que se retrasaba. Tal vez que todo fuera un error y que los últimos 23 años no hubieran pasado. Pero lo que ocurrió a continuación no fue ninguna de esas cosas, sino el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. El teléfono, por cierto, seguía en el mismo sitio, encima de la mesita del recibidor. Un aparato negro de los de antes, con el cable enrollado y los números marcados en una rueda. Lo cogió. Lo acercó al oído. No había tono. Llevaba años desconectado. Y entonces ocurrió algo que ella no esperaba. Algo que, según me confesó aquella tarde en el bar de la Estación del Norte, la desarmó por completo. Oyó pasos en el piso de arriba. El corazón le dio un vuelco. Pensó en ladrones, en ocupas, en cualquier explicación que no fuera la que su mente empezaba a sugerir. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando. Los pasos eran lentos, pesados, como los de alguien que arrastra los pies al caminar. Iban de un lado a otro del pasillo de arriba, con una cadencia que le resultaba vagamente familiar. Subió las escaleras despacio, apoyando los pies en los bordes de los escalones para que no crujieran. Al llegar al rellano, vio que la puerta del cuarto de sus padres estaba entreabierta. Una rendija de luz amarillenta se filtraba por la abertura. Los pasos habían cesado. Ahora solo se oía un murmullo, una voz que hablaba en un tono tan bajo que no podía distinguir las palabras. Empujó la puerta con la punta de los dedos. Su madre estaba sentada en el borde de la cama, vestida con una bata azul descolorida, mirando una fotografía que sostenía entre las manos. Tenía el pelo blanco, mucho más blanco que la última vez que la había visto, y la piel le colgaba de los brazos como si se hubiera encogido por dentro. No pareció notar la presencia de su hija. Seguía hablando en voz baja, dirigiéndose a la fotografía, contándole algo sobre el tiempo, sobre la compra, sobre las persianas que se habían atascado otra vez. La mujer que me contó esta historia dijo que en ese momento sintió algo que no podía explicar con palabras. Algo entre la culpa y el alivio.
Entre la certeza de haber llegado demasiado tarde y la esperanza de que tal vez, de algún modo, aún estuviera a tiempo. Se acercó lentamente. La madre levantó la vista. La miró sin reconocerla durante unos segundos, y luego sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido miedo. La madre parpadeó. Dejó la fotografía sobre la cama. Y entonces, con una voz que sonaba más tranquila de lo que debería, dijo. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Imagínate llegar a casa después de 23 años y que tu madre te reciba como si hubieras vuelto de hacer un recado. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si los años que habías estado fuera no fueran más que una tarde de compras. ¿Qué haces en ese momento? ¿Le dices la verdad? ¿Le recuerdas que su marido murió hace 7 años? ¿O aceptas su versión de la realidad, te sientas a su lado y esperas a que el padre que no va a volver aparezca con la barra de pan? Ella se sentó. Cogió la mano de su madre, que estaba fría y huesuda, y la apretó suavemente. Y salió del cuarto, cerró la puerta, y se apoyó contra la pared del pasillo con el corazón latiendo tan fuerte que podía oír la sangre en sus oídos. No sabía cuánto tiempo llevaba su madre así. No sabía si había alguien que la cuidara, si los vecinos pasaban a verla, si algún familiar se encargaba de la compra y la medicación. Todo lo que sabía era que ella no había estado allí. Que había preferido Madrid. Su trabajo. Su vida. Las llamadas de los domingos que se iban acortando, los pretextos para no venir en Navidad, las promesas de que el año siguiente sí. Bajó a la calle y llamó a la vecina del segundo, una mujer mayor que recordaba de su infancia. La vecina le explicó que su madre había empezado a perder la memoria unos años después de la muerte de su padre. Al principio eran cosas pequeñas, olvidar dónde había dejado las llaves, confundir los días de la semana. Pero con el tiempo fue a más. Ahora vivía sola porque se negaba a ir a una residencia, pero una trabajadora social pasaba cada mañana a dejarle la comida y asegurarse de que estuviera bien. Ella no supo qué responder. Volvió a entrar en la casa. Subió al cuarto de sus padres y encontró a su madre dormida, todavía vestida, con la fotografía apretada contra el pecho. Era una foto de su boda. Sus padres jóvenes, sonrientes con toda la vida por delante. Su padre llevaba un traje azul que le quedaba grande y su madre un vestido blanco sencillo, sin encajes ni adornos. Se habían casado en la iglesia del Carmen, a 2 calles de allí, y habían vuelto andando a casa porque no tenían dinero para un coche. Pero aún no sabía que la llave no abría la puerta de la casa, sino la de una verdad que su madre había guardado durante 23 años. La historia de mis padres es muy parecida. Se casaron jóvenes, tuvieron hijos, trabajaron toda la vida para que nada nos faltara. Y un día, sin que nadie se diera cuenta, se hicieron viejos. El tiempo no avisa. No te manda una carta. Simplemente un día te miras al espejo y ves a tu padre en tus ojos, a tu madre en la forma de sonreír, y comprendes que el relevo ya se ha producido sin que nadie te preguntara si estabas listo. Ella se quedó aquella noche en la casa. Durmió en su antigua habitación, en la misma cama donde había soñado con irse lejos, con conocer mundo, con ser alguien importante. Y esa noche soñó que tenía 12 años y que su padre la llevaba al colegio en la moto, una vieja Vespa naranja que siempre se calaba en las cuestas. En el sueño el aire olía a gasolina y a colonia barata, y su padre cantaba una canción de Serrat desafinando descaradamente. Se despertó llorando. A la mañana siguiente bajó a la cocina y preparó el desayuno. Hizo café con leche, tostadas con tomate y aceite y un vaso de zumo de naranja. ¿Crees que hizo bien en regresar a Valencia después de 23 años, o debería haber dejado el pasado intacto? Subió la bandeja al cuarto de su madre y la encontró ya despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana. Su madre la miró. Esta vez sí la reconoció. Pero no dijo nada de la noche anterior, ni de la fotografía, ni del padre que había ido a comprar el pan. Simplemente sonrió, cogió la taza de café y dio un sorbo. Se quedaron en silencio bebiendo café, mirando la luz de la mañana que entraba por la ventana. Fuera se oían los coches, los gritos de los niños que iban al colegio, el rumor constante de la ciudad que despertaba. Dentro solo el tic-tac del reloj y el roce de las cucharas contra las tazas. Ella se quedó una semana. Limpió la casa, hizo la compra, llamó al médico para que revisara a su madre.
Descubrió que la trabajadora social era una mujer joven, eficiente, que llevaba 2 años encargándose de todo. Descubrió que los vecinos ayudaban cuando hacía falta. Descubrió que su madre tenía un sistema, notas pegadas por toda la casa para recordar las cosas importantes, una rutina estricta que seguía sin desviarse, una vida organizada alrededor del hueco que había dejado la ausencia. Una tarde, mientras ordenaba los papeles del escritorio de su padre, encontró un sobre cerrado. Dentro había una carta. Estaba fechada 3 meses antes de que él muriera. La letra era temblorosa, como si le hubiera costado esfuerzo escribirla. Decía algo así como: querida hija, no hace falta que vuelvas. Tu madre y yo estamos bien. Pero quería que supieras que siempre hemos estado orgullosos de ti. No hace falta que demuestres nada. Solo quería decírtelo por si no tengo otra oportunidad. La carta nunca había sido enviada. La encontraron 7 años después de su muerte encima de su mesa, esperando un sobre y un sello que nunca llegaron. O al menos eso es lo que ella me contó aquella tarde de domingo, mientras el tren seguía sin llegar y el camarero empezaba a recoger las mesas. Me dijo que se quedó la carta. Que la guardó en la cartera, doblada, junto a la llave de la casa. Que cada vez que la leía encontraba algo nuevo, algo que no había visto antes. Una palabra. Un temblor. Una duda. Y que lo peor de todo no era lo que decía la carta, sino lo que no decía. Que su padre había esperado hasta el final una llamada, una visita, algo que ella nunca le dio. ¿Sabes lo peor de irse de casa? No es la distancia. No es la nostalgia. Es la certeza de que los que se quedan van envejeciendo en silencio, llenando los vacíos con rutinas, esperando que el teléfono suene un domingo cualquiera. Y un día dejas de llamar porque el trabajo, porque los niños, porque la vida. Y cuando vuelves, ya es demasiado tarde. O casi demasiado tarde. Ella volvió a Madrid esa misma noche. Pero antes de irse, abrazó a su madre. La abrazó fuerte durante mucho tiempo y su madre se dejó abrazar sin decir nada. Luego cogió el tren y durante todo el viaje de vuelta no apartó la mirada de la ventanilla. Los campos de naranjos desfilaban ante sus ojos como una procesión de fantasmas, y en el cristal empañado escribió una palabra con el dedo: casa. No sé si volvió a Valencia después de eso. Me dijo que lo intentaría. Me dijo que estaba buscando un trabajo allí, que quería estar cerca. Pero en sus ojos había algo que no terminaba de creerse del todo. Algo que sabía que las promesas que uno se hace a sí mismo son las más difíciles de cumplir. El tren nunca llegó. El nuestro, quiero decir. El que esperábamos aquella tarde en el bar de la Estación del Norte. Al final nos fuimos en autobús y durante el trayecto ella no habló. Se quedó dormida en el asiento de al lado con la cabeza apoyada contra la ventanilla, y yo me quedé mirándola, preguntándome cuántas historias como la suya habrá en este mundo. Cuántas cartas sin enviar. Cuántos sillones vacíos. Cuántas madres que esperan a un padre que nunca vuelve de comprar el pan. Y mientras el autobús atravesaba la noche con sus luces naranja y azul reflejándose en los cristales, pensé en mi propia casa. En la llave que llevo en el bolsillo. En la llamada que prometo hacer mañana. En todas las cosas que dejamos para otro día, y que un día ya no tienen día. La puerta de la calle Colón sigue ahí. Las macetas en el balcón, las persianas verdes, el buzón de correos con el nombre escrito a mano. Y dentro una mujer que espera, que prepara café cada mañana por si alguien llega, que guarda las cartas sin enviar en los cajones como quien guarda los sueños que ya no sueña. Dicen que volver a casa es imposible. Que el río no vuelve a su origen, que uno nunca se baña 2 veces en las mismas aguas. Pero cuando ella me contó su historia, aquella tarde en el bar de la Estación del Norte, tuve la extraña sensación de que tal vez el río sí vuelve. Tal vez no el mismo río, ni la misma agua, ni la misma persona. Pero vuelve. Y esa vuelta, por equivocada o tardía que sea, es lo único que nos queda para recordarnos de dónde venimos. Esa llave que llevabas 23 años guardando, ¿la habrías usado o la habrías dejado en la caja? Si esta historia te rompió el pecho con ese silencio de madre esperando, dale like a ese nudo en la garganta. Si alguna vez volviste a un lugar y ya no eras la misma, suscríbete, aquí caben tus regresos.